Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy ha llegado por fin el día en el que os hablo, os explico, os analizo, os mansplaineo Michael, la película biográfica basada en el cantante Michael Jackson. Decir que esperaba esta película con ganas se queda corto. Ha habido múltiples noticias y rumores sobre la producción de esta desde la muerte del músico en 2009. No fue hasta que Bohemian Rhapsody hizo $1 trillón en taquilla que Hollywood se empezó a interesar por el mercado de las películas biográficas. Decir que el mundo de los biopics musicales es interesante sería un grave error. Estas películas suelen ser creadas para llamar la atención del mayor público posible, lo cual resulta en que todas acaben siendo exactamente iguales. Tío, ¿has visto la peli que han sacado del cantante de los años 70, 80, 90? Que se quiere hacer músico, graba su primer álbum, lo peta, se hincha a drogas, se aparta a todos de su vida, deja las drogas y vuelve a la normalidad. Es una pena reducir la vida de un cantante de esta forma, porque todos tienen algo que decir diferente y contextos completamente distintos. No es justo mostrar sus carreras de maneras tan superficiales como hacen varios de estos biopics. Es por eso que mucha gente se preocupaba con este filme. La vida de Michael es única y muy controversial por varios motivos. Su historia es tan densa que sería imposible explicar todo y hacer una buena peli de ello en menos de 2 horas. Ese fue uno de los principales motivos por el cual decidieron dividir la película en 2 partes, siendo esta primera mitad la que llegó en abril a los cines. Hay otras razones por las cuales llegó como llegó, pero hablaremos de eso más adelante. Así que bueno, ¿qué me ha parecido? ¿Es un horror de película? ¿Un blanqueo de su imagen? ¿Salí destrozado del cine? Pues está bien. Podría haber abarcado más, pero creo que cumple su cometido decentemente. Esa es la versión corta de mi opinión, la larga es el resto del vídeo. Iremos de principio a fin, comentando no solo mis ideas en caliente, sino también mis sensaciones conforme fui viendo la película por primera vez en el cine. Agarrado a lo que sea, porque voy a hablar como no he hablado en mi vida de Michael Jackson, lo cual es decir bastante. Primero de todo quiero comentaros uno de los puntos en el que más me siento conflictivo, la música. Hold on, os explico. Michael tiene un gran catálogo musical, eso es innegable, y de aquí se pueden aprovechar muchísimas rolas del periodo que abarca la peli, es decir, desde el año 69 hasta el 88. Hay espacio de sobra para colar canciones de todo tipo durante la película, pero han optado no ir por esa ruta. En su lugar la peli abarca mayoritariamente canciones de The Jackson 5 y posteriormente de Jackson. Esto no es algo que me moleste a la ligera, hay muy buenas canciones dentro de esa etapa, pero es cierto que dejan de lado varias de las que sacó en solitario y son reconocibles, que podrían haber sonado en algún momento. Y si el problema no es la cantidad de pistas del grupo, directamente repiten canciones que ya han sonado en el filme. El ejemplo más exagerado es Wanna Be Starting Something, con la que empieza la película. Temón de época, no me malinterpreten, pero suenan, no es coña, 7 veces, ya sea la canción como tal o cuando la melodía está integrada en la banda sonora. La película comienza con Michael en plena era Bad entrando a un escenario para dar su primer concierto en la gira, el más grande que había hecho hasta el momento. Es la misma introducción que en Bohemian Rhapsody. Esto se le llama immediate res, la historia comienza en un momento clave para luego retroceder en el tiempo. Es un recurso a mi parecer muy vago, son como las pelis que empiezan con el prota despertándose. Funciona, sí, pero es un comienzo que está trilladísimo. Aún así puedo defender la decisión por esto que la idea de la primera gira en solitario es una que resuena mucho durante todo el filme. Nos vamos a 1966, donde los hermanos Jackson están practicando su grupo musical bajo la estricta mirada de su padre, Joe Jackson. La relación entre Michael y Joe es sin duda alguna el foco central de esta primera parte, y creo que con razón. Los horarios y castigos a los que Joe les sometía provocó la búsqueda constante de Mike por perfeccionar sus bailes y agudos, a su vez que le inculcó varias de las inseguridades que arrastraría durante su vida. Otro aspecto de la relación familiar que se muestra en la película pero del que no se habla tanto es la conexión con su madre, Catherine. Ella siempre fue devota de los testigos de Jehová y fue quien le enseñó a Michael muchos de sus valores humanitarios además de su fe por la religión, que se va a mostrar más en profundidad en escenas que no llegaron al corte final. Es una relación un tanto complicada que se hace de notar más tarde en la peli. Siempre fue su luz durante la infancia, pero cuando Joe le tocaba alzar la voz o hacerlo sufrir se quedaba callado o miraba a otro lado, ya fuera por miedo o por cualquier motivo. Y hablando de su infancia, tuvo nula. Hay varias escenas durante la película que como fan entendí su significado con más densidad, pero temo que no se explican lo suficiente si eres alguien que no conoce la historia de Michael de primera mano. En el primer montaje donde los Jackson visitan decenas de garitos para dar conciertos, vemos como el único escapismo que tiene Mike son los libros y la imaginación. Se hace especial énfasis en la figura de Peter Pan, que recordamos que es el niño que nunca quiso crecer. Estos pequeños indicios son claves para entender comportamientos y formas de ser más adelante, y es algo que cuando lo hacen bien me parece brillante, porque aplica la regla de mostrar, no contar, pero a mi parecer la mayoría del tiempo fallan en aplicarla por falta de claridad. En una de estas salidas que realizan, Joe obliga a su hijo a volver a practicar para el grupo a altas horas de la noche. Mike se resiste y Joe coge el cinturón más cercano y empieza a darle una paliza. Este fue el único momento que casi me hizo llorar de la peli. Déjame que me explique. Hubo más momentos de emoción que tuve más tarde.
pero haber estado tan informado de aquellos abusos y traumas que Michael sufrió solo de oídas, y de repente ver esas acciones ocurriendo en pantalla me cambió completamente el paradigma de su gravedad. En especial con los chillidos del actor Giuliano Baldi, que he de decir que hace muy buen trabajo como Mike chiquito. En general creo que todos realizan un buen papel en la peli. Ninguna actuación me parece de Oscar, pero son efectivas. Pasamos al 69, donde los Jackson consiguen la atención de Suzanne de Paz, una de las ejecutivas más importantes de Motown, que se especializaba en impulsar talentos negros en la industria musical con algunas tácticas un poco cuestionables. En el caso de los Jackson, mentir con las edades del grupo para parecer más pequeños y por ende ser vistos con mejores ojos. Además de eso, fabricaron una historia donde Diana Ross, una de las cantantes más emblemáticas del sello Motown, fue quien descubrió el talento de los Jackson desde un primer momento, una fachada para promocionar más al grupo con un nombre reconocible. Pero Miguel, yo me he visto la película y en ningún momento sale esa tal Diana Ross. Ya, luego explico eso. También vemos el primer instante donde Michael se interesa por el mundillo de la producción musical, donde le pregunta a Berry, el fundador de Motown, cómo funciona una mesa de mezcla. Algo que es de alabar de la película es que se pueden apreciar varios momentos donde exploramos el proceso creativo de Mike a la hora de escribir y crear canciones, ya sea en momentos de reflexión donde se queda atascado en el proceso o probando nuevas ideas junto a Quincy Jones, quien aparece más tarde en la cinta. No como Bohemian Rhapsody, que si bien podrías decir que muestra el proceso detrás de cámaras, la mayoría del tiempo es «Hey, mira, se me ha ocurrido este ritmo, le damos», ponen la canción. «Hey, dejad de pelearse, se me ha ocurrido este ritmo, le damos», ponen la canción. «Hey, total». Los Jackson 5 sacan sus primeros discos y se convierten en un fenómeno, teniendo que mudarse toda la familia a Encino, California, un cambio totalmente radical de donde vivían, Gary, Indiana. Un sitio lleno de pobreza y en crisis de donde Joe quería salir para sacar adelante a la familia. Hay gente que expresa que Joe, interpretado por Colman Domingo, es demasiado unidimensional. Es el antagonista de la peli y no sale de ese rol ni por un segundo. Si bien es cierto que en la historia real los verdaderos motivos por los cuales Joe formó el grupo fue para que sus hijos tuvieran una vida más exitosa de la que podían conseguir, esos motivos se fumaron una vez tocaron la cima. Así que no creo en absoluto que hayan villanificado la imagen de Joe. De hecho fue peor en la realidad. La mayoría del dinero que generaban los Jackson se lo gastaban en alcohol y engañó a su mujer durante giras. Pero bueno, no pueden mostrar eso porque hay que mantener el PEGI 12. Uno de los aspectos que sí criticaré de la película es su falta de interés por mostrar la segregación y el racismo que se vivía en esa época, y cómo los Jackson y Michael ayudaron a decrementarla en los años venideros. Cuando empezó a promocionarse la película, surgió un panfleto chino que mostraba algunos de los temas que trataría la cinta, entre ellos la exaltación a la cultura negra que Mike insertó durante su carrera y la defensa que hizo por los derechos de su raza. Estaba interesado por ver cómo mostraban ese aspecto y me voy a tener que seguir guardando las ganas, porque no lo muestran. Y me parece una oportunidad muy desaprovechada porque podría haber ensalzado más la película. Por ejemplo, la popularidad de los Jackson 5 hizo que se convirtieran en íconos americanos, amoldando la integración de artistas negros en más radios y productoras. Podrían haber intentado esto durante el montaje de ABC, pero bueno, soñar es gratis. Una vez integrados en Encino, Joe le presenta a Mike el guardaespaldas que le acompañaría por el resto de su vida, Bill Bray. Hay una gran cantidad de gente que participó en la vida de Michael y que entren todos es infumable. Pero me alegra que se le haya dado hueco a algunos de los más cercanos a su vida como lo fue Bill, que como se puede ver en el filme fue como un segundo padre para él. A su vez notamos el creciente interés de Mike por los animales, lo cual empieza siendo una cosa normalita y acaba en una jirafa, o dos. Todo esto culminó más tarde con la llegada de Wabbles a la familia, el cual dato curioso sigue viviendo a día de hoy con sus 43 años. De todas formas tampoco es que haga mucho, salen dos escenas graciosas y chimpú, pero se agradece la presencia. Y hablando de presencia, de momento hemos visto a toda la familia Jackson menos a una integrante, Janet, lo cual es raro porque para ese entonces ya había nacido, y más tarde sería la hermana más famosa de la familia por detrás de Michael. ¿A qué podría deberse eso? Creo que es hora de empezar a hablar de las famosas restricciones que han tenido esta película, que son muchas, y hay que aclarar varias, puesto que también ha habido muchísimo bulo alrededor de ella. En el caso de Janet no quiso participar en la producción del filme desde el minuto 1. Una decisión que más tarde explicó fue debido a que no confiaba que con el resto de la familia detrás hicieran una adaptación fiel a lo que fue la historia de su hermano. Y aquí hay que darle su parte de razón. Si bien hay mucha crítica a la figura del padre, no hay ningún enfrentamiento extraño entre los hermanos o incluso con la madre. Todos se llevan relativamente bien. De momento esto no es un problema, pero es de notar que las relaciones se empezaron a destruir una vez los Jackson se separaron, algo que llevó a una serie de polémicas alrededor de la familia. De nuevo, no es algo que se deba tratar en esta peli porque no da lugar, pero es algo de lo que preocuparse sobre si veremos en la segunda parte. Los Jackson 5 realizan su primera gira nacional, y más pronto que tarde la peli hace un salto temporal desde el 71 hasta el 78. ¿No os parece como un salto muy gordo? Que son 7 años, no sé, algo tendrá que haber pasado, ¿no? Pues sí, de hecho pasaron dos cositas importantes.
La primera es que Jermaine, el hermano mayor, deja el grupo. Para quien no lo sepa, Jermaine es un caso aparte. Siempre quiso ser cantante desde pequeño y envidió a Michael por quitarle protagonismo en la banda. Se casó con la hija de Berry, empezó una carrera en solitario, no le fue bien, lo intentó más, tampoco le fue bien, le hizo un diss track a Michael llamándolo mal hermano, Michael lloró, Katherine le dijo que nunca sería una gran estrella y desde que su hermano murió está viviendo de lo más feliz con el dinero del stage. Creo que me he ido por las ramas, pero se entiende mi punto. No creo que siendo uno de los productores ejecutivos de la cinta quisiera representar su mala fama en los cines. Es por ello que una vez deja el grupo su personaje no aparece más. Mencionan su salida del grupo más tarde en la peli, pero no se le da mucha importancia. Y mira, no tienen por qué poner nada de su carrera musical, al fin y al cabo, esta es la peli de Michael, no la suya. Pero creo que una escena representando su salida hubiera estado canela. No solo por representar hechos, temáticamente hablando reforzaría el dilema que más tarde Mike sufriría con dejar el grupo. Si Jermaine pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Creo que hubiera pegado bastante con el tono. Ah, y la segunda cosita, la producción de la película The Wiz. Como resumen rápido, The Wiz es una adaptación musical del Mago de Oz con un casting formado por músicos y cantantes negros, con Michael haciendo del espantapájaro. Yo la he visto, está fetén. Esto a simple vista parece una anécdota fácil de obviar, pero en realidad fue un punto de inflexión. Su primer proyecto en solitario y ajeno a su trabajo, su impulso para hacer videoclips más ambiciosos en el futuro, y donde conoció por primera vez a Quincy, su amigo y productor musical durante toda su época dorada. De hecho, se puede ver metraje filtrado de escenas basadas en esta parte, así que ¿por qué no aparece en el producto final? Pues toca hablar de Diana Ross. Como ya he mencionado, Diana fue una de las estrellas más importantes de Motown y se hizo amiga de la familia Jackson, más en concreto de Michael. Cuando se conocieron ella tenía 25 y Michael 11. Cuando escogieron a Diana para hacer de Dorothy en The Wiz, hicieron el rodaje juntos. Ahora Diana tenía 32 y Michael 19. Total, que empezaron a salir. Nunca dijeron abiertamente que estuvieran saliendo, pero ambos insinuaban cosas. Ya lo sé, es raro, pero no es la cosa más loca que se puede leer de los años 70, especialmente con músicos. No me gusta utilizar esta frase, pero eran otros tiempos. Y creo que Diana también lo sabía porque puso una demanda a los productores para que su personaje no apareciese en la peli, incluso si en dichas escenas no se insinuaba nada romántico. Esto hizo que varias escenas se fueran al garete, incluyendo estas y unas más adelante donde Mike cantaba Rock With You, una de mis favoritas. Pues nada, es lo que hay, recordad chicos, nunca hagáis grooming. Bueno, seguimos con la peli y una cosa que tengo que comentar ya es el increíble trabajo de maquillaje que han hecho con todos. Es muy difícil replicar los aspectos físicos de Michael, sobre todo si van cambiando según la época, y aquí han replicado hasta el más ligero cambio que tuvo. Hay detalles que solo puedes apreciar si comparas con escenas anteriores, es un nivel de detalle muy loco. Y si a eso le sumas la actuación de Jafar, que es un calco exacto de su tío, ¿para qué quieren más? Ahora estamos en un momento donde Michael quiere empezar a crear con más libertad y sacar su primer álbum en solitario, el cual acabaría siendo Off the Wall. Este dato no es del todo correcto. Durante su etapa en los Jackson 5, Michael grabó para Motown 4 álbumes en solitario. Pero seguía siendo un niño, así que no tuvo mucha libertad para crearlos él mismo, solo era una estrategia de marketing para expandir la marca Jackson. Por lo que decir que Off the Wall fue su primer álbum no me molesta, porque todo el mundo lo considera así. Aquí empieza a mi gusto el conflicto más interesante de la peli. ¿Hasta qué punto Joe es capaz de manipular psicológicamente a su hijo? Porque ya no es un crío, no basta con pegarle y que haga lo que él diga. Hay que meterle miedo de otra forma, y esa forma es crear un problema artificial. Si dejas el grupo, la familia se hunde. En este punto de la historia se puede apreciar que Michael es la estrella principal del grupo. Si se fuera por su cuenta, los Jackson dejarían de ser lo que son. Él siempre fue la fuente de ingresos. Joe no dejará que se marche como lo hizo Jermaine, así que lo mantendrá todo el tiempo posible, escalando sus excusas desde no eres nada sin el grupo hasta echarle culpas de decisiones que aún no ha tomado. Esto sumado al miedo que de por sí le tiene a su padre, hace que Mike siempre esté intentando desafiarlo por medio de externos. Si tiene que anunciarle que va a hacer un álbum por su cuenta, que se lo digan los ejecutivos. Si no le quiere como manager, que lo despida su abogado. Es la trama mejor construida de la peli y la que te mantiene pegado a la silla si no sabes cómo termina todo. Mientras ocurre esto, Mike termina de grabar el álbum y tenemos un montaje de Don't Stop Till You Get Enough de fondo. Otro problema que tengo con la cinta es cómo presentan algunas de las canciones más icónicas. Estos deberían ser los momentos de más emoción. Estar escuchando estas míticas pistas con los altavoces de un cine es una experiencia por sí sola. Sin embargo, no notaba esa sensación de adrenalina, o al menos no tanto como deseaba. Pongamos de ejemplo Thriller. Empieza a sonar la canción, los zombies hacen el baile, todo correcto. Luego Mike corta la escena y se hace un parón de 1 minuto para hablar con el director. Entiendo que quieran mostrar un poco del detrás de escena de cómo se hizo el corto, pero me has cortado el rollo totalmente. O con Beat It. Cuando llega a los barrios bajos se puede escuchar la instrumental. Luego empiezan a ensayar y hay un silencio que te deja pensando, uy, ahora va a sonar la canción. En cualquier momento va a sonar la canción. Y luego de la nada encienden el cassette y empieza a sonar el estribillo y es como, ah, ya, no
no sé, pensaba que la canción empezaría desde el principio, tal vez, no desde la mitad. Igual es algo mío de expectativa, os vete tú a saber, pero sentí que presentaban las canciones de una forma un poco rebuscada. Tras este salto aún mayor a la fama, Michael decide hacerse su primera cirugía, en este caso con la nariz. No tengo ningún problema con esta escena per se, es de las pocas donde se habla explícitamente sobre las inseguridades de Mike y su obsesión por ser perfecto. Mi problema viene con esto. Just Vanicline cream from a vitiligo. Oh, I'm sorry. Has it spread? A little bit. Yeah. Yeah, but the cream, it helps even out my skin tone. Esta es la única vez que se habla en toda la película sobre el vitíligo de Michael, y es raro porque es una parte muy importante de su vida personal. Si bien el cambio se fue notando más de cara a finales de los 80, otra cosa que dejar para la segunda peli, hubiera estado perfecto dejar claro qué es el vitíligo y cómo se fue agrandando con el tiempo. Esto es algo que hace la película y no entiendo muy bien por qué. Algunas veces deciden no aclarar ciertas cosas cuando debería, y este no es el único caso de esto, ya lo veréis más adelante. Con el éxito de Off the Wall, Joe decide reunir al grupo y anunciar una nueva gira mundial para aprovechar el álbum e impulsar de nuevo el grupo, cuando Michael ya estaba planeando una por su cuenta. Aquí tenemos una escena bastante bonita entre Bill y Mike, sobre buscar la independencia y crecer como artista. Aunque no pienso que el guión de la peli fuera excelente, no hubo ninguna escena que me dijera decir wow, sí pienso que funciona en lo que se propone, y si tomas escenas como esta por separado hay momentos muy buenos. Michael decide empezar la producción de su segundo álbum jurando a sí mismo que será el álbum más grande jamás hecho. Durante estos monólogos que se marca, Michael hace mención a cómo quiere que el álbum llegue a todo el mundo, sea del color que sea. Está bien que se haga menciones de este tipo al tema, pero de nuevo, aquí podrían haberlo aprovechado mucho más. Pese al éxito comercial y crítico de Off the Wall, el álbum y sus canciones fueron nominadas en los Grammy a solo categorías secundarias, ni mejor álbum ni nada. Una recetada de época, vaya. Ese pasotismo por parte de los premios fue lo que impulsó a Mike y a Quincy a superarse con el próximo proyecto, y hubiese sido otra oportunidad perfecta para indagar en el tema racial, pero no. Ahora nos encontramos en 1981, con un Michael muchísimo más decidido y con una actitud más empresarial a la hora de tomar acciones, aunque sigue sin darle cara a su padre. Es aquí que elige de entre un bufete para dar con quien sería su abogado personal durante muchos años, John Branca. Hablar de Branca es meterse en un hoyo muy profundo, pero en resumidas cuentas Michael lo despidió a principios de los 2000 tras una serie de disputas con Sony Music y en 2010, un año tras su muerte, John Branca aparece de la nada con un testimonio donde Michael le cede todos sus derechos de publishing y licencia. Este testimonio resulta un poco extraño, ya que es de 2002, un año antes de que lo despidiera, y hay muchísimas contradicciones con fechas y sucesos reales. De todos modos, no hay mucha investigación de por medio y aprueban el testimonio como válido. Así que sí, este tío es quien se encarga ahora del estate de Michael Jackson, y si habéis visto a la hija de Michael, Paris, criticar la película o directamente no opinar de ella, es porque este tío hace un poco lo que le sale de la polla con la herencia. Por ende, era obvio que si hacían una película de Mike, él sería una figura importante, y obvio que su papel lo interpreta probablemente el actor más conocido de la peli, el señor Tempos. Cuando vimos la cara de este tío en el primer teaser, los fans nos guiñamos un poco. Por suerte no creo que la peli tenga más de 5 minutos de aparición, solo está por estar, no mucho más. Lo que me preocupa es cuando lleguen a etapas más posteriores de su vida, espero que solo desaparezca como hizo Jermaine. John finalmente despide a Joe, y tenemos una escena bastante curiosa entre él y Katherine. Esta es de las pocas veces que vemos a Katherine afrontando a Joe, diciéndole que su hijo tiene el derecho a hacer lo que quiera y que él nunca fue la clave de su fama. Aquí podríamos entrar en un melón que la peli abre y este es el rol que tuvo Joe en la figura de Michael Jackson. Es cierto que sí, él fue quien lo impulsó, lo entrenó y le hizo sudar sangre para llegar a donde están, pero sin ese talento inicial eso nunca hubiese funcionado. Y sí, consiguieron lo que ellos querían, tranquilidad económica, pero ¿a cambio de qué? Una familia que empezará a caerse a pedazos y no por culpa de Mike precisamente. Tras eso tenemos un montaje donde vemos a Michael pasando un rato jugando al Twister y comprando juguetes para los niños hospitalizados. Esto es, de nuevo, algo de lo que la película no se centra lo suficiente a mi gusto. Michael ha crecido durante toda su niñez en una industria llena de ejecutivos y gente a lo que solo le importa sacar el máximo dinero posible. Es por eso que siempre que tiene tiempo libre decide alejarse de todo lo que le recuerde a ese mundo y disfrutar más como todo lo que suponga diversión y escapismo. Y quiere asegurarse de que otros niños que hayan tenido traumas o accidentes no tengan que sufrir las consecuencias de no tener una infancia, una de las razones por las que más tarde construiría Neverland. Sé que aún no es el momento de profundizar en este tema, la segunda parte tiene mucho que hacer. Pero es raro ver esta escena sin contexto o explicación alguna. Está bien ser sutil y no explicar toda la información a la cara, pero algunas veces tienes que sentar unas bases que estén definidas para que luego otros sucesos se puedan entender en el futuro.
Luego tenemos una escena de Mike con su abogado donde empieza a tantear con la idea de hacer proyectos más grandes que van más allá de solo canciones. Por ejemplo, grabar cortos en vez de hacer lo que se consideraba en esa época un videoclip, siendo la primera vez en la peli que se muestra esta faceta más cineasta que Michael estuvo persiguiendo toda su vida. También rechaza todo tipo de entrevistas y publicidad en los medios antes del lanzamiento, explicándole a Branca que quiere mantener una faceta misteriosa y mágica en torno a su figura como artista. Esta escena, por muy normalita que parezca, me parece crucial para entender un poco más al Michael que luego veríamos de cara al público, alguien que prefería mantener todo tipo de información sobre su vida personal al margen de los fans, dándole, como él mismo explica, un toque intrigante y curioso a su figura. Una táctica que luego no funcionaría tan bien como esperaba y le rebotaría en la cara. Es otro montaje donde se le ve pensando en nuevas letras. Michael ve por las noticias la tragedia que está trayendo las guerras de bandas callejeras por Estados Unidos. Para intentar traer un poco de paz a la situación, Michael decide escribir Beat It, contactando con dos de las bandas para que bailen y actúen juntos en el corto a modo de tregua. Me gustó ver que la peli mostrara esta historia no tan conocida sobre Beat It. De hecho, este le sirvió de influencia a Michael para la estética de su siguiente álbum Bad, y se ganó el respeto de varios artistas callejeros que luego darían el salto a los 90 con el ascenso del hip hop y el reggae. También hacen lo mismo con Thriller, mostrando las influencias que tuvo Michael con las películas de terror de los años 30 y del trabajo de Vincent Price. Aunque me guste que hayamos podido ver el origen de estas canciones, me hace desear que hubieran hecho lo mismo con otras. Por ejemplo, con Billie Jean solo lo vemos actuar en el concierto de Motown 25. Habría estado genial ver la cantidad de fans locas que le mandaban cartas diciendo que tenían hijos con él y verlo sacar inspiración de eso. A partir de aquí, Michael se consolida plenamente como la superestrella que conocemos todos, muy lejos de la imagen de niño prodigio en un grupo. Pero a pesar de esto, la MTV, una de las cadenas musicales más importantes de América, se sigue negando a reproducir sus cortos por televisión, con la excusa de que ellos se especializan en música rock y no en pop, a no ser que el pop provenga de alguien blanco. Es aquí que tenemos una escena donde Michael y John se reúnen con Walter Jetnikov, el líder de su discográfica interpretado por Mike Myers. Otra similitud con Bohemian Rhapsody es que Myers también interpreta a otro CEO en ella, es quien rechaza a la banda por ser demasiado alternativos. Y la verdad es que el punto positivo se lo lleva esta última. No es que su actuación sea mala aquí, tampoco que sea muy destacable, pero es una pena que la escena con mayor carga de cierre de la película tenga que ser en una oficina grisácea donde se toman la oportunidad de hacer chistes sin mucha gracia y gritar nombres de otros artistas para que la audiencia esté despabilada. Aunque he de decir que me gusta el speech que tiene Michael sobre el propósito de su música, es el tipo de diálogo que estaba esperando desde hace una hora. Una vez convencen a MTV de poner Billie Jean, tenemos la actuación que he comentado antes. Esto fue de los primeros clips que sacaron al público sin editar, y cuando lo vi por primera vez he de reconocer que me preocupé bastante. Para ser una de las actuaciones más icónicas y perfectas de Mike, está editado como el culo. La cámara se tambalea, hay demasiados cortes innecesarios que no dejan ver el baile bien, y a todo esto me cortas cada 15 segundos a una audiencia que ni me va ni me viene. Por suerte esto solo ocurre aquí, y el resto de la edición de la peli no se parece en nada a esto. Supongo que querían experimentar un poco para variar, pero a mi gusto no les ha salido muy bien. Una vez termina, tenemos una escena detrás de bastidores donde todo el mundo le felicita, incluidos sus hermanos, su madre y Joe, quien solo le da las gracias por ser a lo que sus ojos es. Pero podemos empezar a notar que para Joe no todo son risas y tranquilidad, porque sabe que ese control que antes tenía se le está escapando. Y eso no puede ser más evidente que con la siguiente escena, donde Joe se reúne con el magnate Tom King, un pequeño guiño a la amistad entre estos dos por su gusto con el boxeo. Joe le pide a King un presupuesto y ayuda para marketing para la próxima gira de los Jackson, el Victory Tour, y King acepta con una condición, que Michael esté en la gira. Algo que el propio Joe no tiene tan claro, porque en la realidad Mike ni siquiera participó en la creación del álbum Victory. Es en este punto que Joe utiliza su último cartucho contra Mike, la familia, y el miedo a que esa conexión se rompa. Me gusta que esta escena no utiliza ningún recurso sonoro, todo está en silencio, es muy buen indicio para el espectador de que después de este momento algo va a cambiar. Si bien Mike ya se medio defiende de los trucos de su padre, esto le funciona y acepta ir en la gira, destrozándole una vez más los planes de recorrer el mundo por solitario. Pero antes de empezar deciden grabar unos anuncios de promoción con Pepsi. Si conoces lo que pasa sabrás que esto fue un punto de inflexión corto en su vida. Mike se sube al escenario para hacer su entrada y cuando empieza la toma, uno de los focos se prende y quema su cabellera. Esto provocó muchas secuelas en años venideros. No solo empeoró su caso de vitíligo por la quemadura de tercer grado en su cuero, también empezó a tomar medicinas para tranquilizarse y parar el dolor que le provocaba la cabeza cada vez que actuaba por la luz, algo que luego se convertiría en una adicción a la morfina. También generó una serie de cirugías que tuvo que hacerse obligatoriamente, pues le abrieron la cabeza para ensanchar la piel y poder atar todo de nuevo. Es sin duda un punto importante de su historia y me alegra que la peli se tome su tiempo en mostrarlo.
Es un trozo larguillo, con varias escenas en el hospital mostrando varias reflexiones que hace Michael sobre la situación y su relación con Joe, la primera vez que realmente habla del tema. También se vuelve a mostrar su lado más caritativo, donando todo el dinero de su accidente al hospital donde está hospitalizado este niño al que no conocemos pero es real, Dave, quien estuvo en un incendio y se quemó por completo, sobreviviendo a duras penas, pero que gracias a Michael pudo sanar a todo lo que se podía y a día de hoy sigue viviendo. Contra todo pronóstico, Michael decide seguir actuando en la gira, pero con una condición que solo revelará en el último concierto. Así es que tenemos ya por fin nuestro final musical como lo hizo Bohemian con el Live Aid. Y he de decir que no me importa para nada esta similitud. Es el final, quiero que hagan algo chulo, y a poder ser con música. Solo suenan 2 canciones, Human Nature y Working Day and Night, y son las primeras que utilizan por completo, pero tío, no puedo describiros la sensación de emoción e ilusión que tuve al presenciar el concierto en pantalla grande y con el espectacular sonido de Dolby Atmos. Lo disfruté como un niño chico, canté en ambas. Creo que ninguno se dio cuenta y menos mal, pero es lo que hay. En fin, mientras canta Day and Night, Michael anuncia en público lo que ya todo el mundo, salvo Joe, estaba deseando: su marcha del grupo para siempre, marcando este concierto de los Jackson como el último de la banda. Esto a mi parecer es el mejor momento de la película. No solo pasó de verdad, hay grabaciones reales de Michael anunciando la ruptura, sino que por cómo ha ido escalando el conflicto entre los dos, como por muchas veces que Joe cruzara el raya y pusiera a Michael en tesituras cada vez más grandes, él siempre tragó, hasta llegar a un punto en donde la burbuja explota y da la cara contra su padre delante de 2 millones de personas y en el mayor espectáculo que ha hecho hasta el momento, mirándole en todo momento fijamente a los ojos, mostrando por fin lo que lleva anhelando toda su vida: libertad. También tenemos un momento bastante chulo que hace referencia a otra escena de la película, donde Bill, el guardaespaldas del que hablamos, protege a Mike de cualquier cosa que le moleste, justo como Joe le ordenó. Y finalmente volvemos al principio de la película, con Mike saliendo al escenario en una gira en solitario por fin cantando Bad. Mucha gente cree que Bad es una canción rarísima para terminar esta peli, incluso teniendo en cuenta que es una parte 1. Y lo entiendo, hay canciones más épicas para finalizar, pero creo que le pega mucho más de lo que piensa. Bad, la canción como el álbum, se escribieron como una especie de acto de rebeldía contra todo lo que vino atrás. La gente tras la época que fue Thriller tuvo una imagen de Michael de superventas pero con muy poca calle, hablando en claro. Por lo que el siguiente disco fue un cambio de look en toda regla. Y aunque esta historia no la cuentan, me hubiese gustado, sí hay similitudes entre el contexto de la canción y la temática del filme. Mike dejando todo lo que una vez lo ató detrás, y convirtiéndose en lo que él quiere ser, y comenzando una nueva etapa de su vida, o en este caso, su otra mitad. No es perfecta. De hecho, es un milagro que esta película pueda llegar a estar bien. Bohemian tuvo también varios problemas de producción, pero en ningún momento tuvieron que recortar y regrabar partes para cumplir ciertas demandas externas. Incluso sin cortar la segunda parte venidera, no sabemos cuántas escenas de esta primera se quedaron en el trastero, ya fuera por problemas legales o por duración de la cinta. E incluso podríamos hablar de la cantidad de acontecimientos que ni grabaron, como su relación con Paul McCartney, la compra del catálogo de los Beatles, la creación de We Are The World, la producción de Bad. No es la película de mis sueños, pero ¿sabes qué? Estoy contento. Y no por negación precisamente. Poniéndome un poco más personal y fuera del cachondeo, Michael Jackson es una de las figuras más importantes de mi vida. No solo me ha acompañado desde que era un chavalín, escuchando las canciones pirata en el Nokia antiguo de mi padre, viendo sus videoclips en bucle o jugando a sus Just Dance de la Wii. También es alguien al que como persona admiro mucho, por los valores que representaba, sus innumerables actos caritativos que lo catapultaron a seguir siendo el músico que más ha donado dinero en la historia, su persistencia y lucha frente a la adversidad, las burlas y las mentiras que estuvo arrastrando durante toda su vida, mentiras que hundirían a cualquiera por muy rico que fuera, pero él siguió y defendió no su inocencia, la verdad, hasta el fin de sus días. Ningún artista o famoso me va a inspirar tanto como él lo ha hecho, es por eso que me tomo esto tan en serio y te estoy hablando a ti ahora mismo. La película seguramente ha llegado como nadie de los que ha trabajado en ella quería que llegase, pero no pasa nada, porque lo que ha llegado está hecho con cuidado y compasión. Lo que se cuenta es real, todos los que están actuando quieren dar la mejor versión de sus papeles, y pese a las grandes similitudes con la película de Queen, hay un ingrediente que está aquí y en la de Freddie no, una intención, de demostrar aunque sea una parte de la persona que fue Michael. No es un simple ticket de hacer dinero poniendo música durante 2 horas. Y saber que esto aún no ha terminado es un recordatorio de que hay mucha gente a la que le importa. Y no podría ser menos. Después de todo, eres el rey.